Uno, transmitiendo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Giovanni Languasco, presidente de la Asociación de Podólogos Titulados del Perú, ASPOTIPE. Estamos en espera, ya que el día de hoy estamos previos a lo que viene a ser el día, ¿no?, del podólogo, 26, viernes 26 de julio. Recuerda que tenemos un invitado muy especial, que es el licenciado Armando Calderón, que en breve también me voy a comunicar con él, para entrar. Ahí, espérate. Y si ya está en el Facebook, vamos a buscarlo por acá. Ujú. Listo, listo. A ver, está por acá. Este mismo link. Ok, listo. Y este link, pasamos por acá. Vamos por aquí. Apago aquí. Bajo acá. Apago el sonido de mi celular porque si no me van a interrumpir. Y distraigo todo yo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora sí, recién conectándome. Veamos. Para hacerles recordar, voy a quitar mi WhatsApp de acá porque si no me van a interrumpir también acá cada rato. Cierro esto de acá y volvemos acá. Ya. Quien se encarga de admitir, por favor, acepten a todos. ¿Ya? Se está aceptando a todos, por favor. Les voy a mandar de nuevo entonces. A ver, copiar. A ver, buenas noches. Listo. A ver, buenas noches, ¿qué tal? Retornamos a todo lo que habíamos mencionado. Para las personas, los podólogos, participar, ¿ok? A Spotify, ¿ok? ¿Qué se recomienda? Pues tener su título, su certificado, perdón, en este caso, de egresado, ¿no? En este caso vamos a observar las obras académicas, aún así se recomienda que participen. ¿Ya? Me dice si entró, está Invitado mismo y comando. ingresó. Invitado y ingresó. Ingresó. Vale, 5 minutos más entonces. Ok, entonces aceptamos todos los podólogos, en el cual presentan su certificado de egresado, ok, en el cual uno de los mejores beneficios que tenemos es el poder darle uno de los mejores obsequios, puntos, importancia, que sería seguir estudiando, ¿no? De acuerdo a las horas académicas que muchos institutos pueden otorgar, hace 100 horas, hace 300, hace 500 horas. Tenemos convenios con diferentes instituciones que pasan a nivel básico, llegaría a más 500 horas, de ahí pasaría al nivel técnico, que sería 2.400 horas académicas, de ahí pasaría a la licenciatura, ¿no? Y posteriormente a ello ya pueden llevar lo que serían los másters, ¿no? Entonces tenemos convenios tanto acá en Perú como en Argentina y como en España. Esa es la visión
fisiología y función importante que tiene la asociación ASPOTIPE, ¿no? En este caso. Armando, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos muy bien. Ok, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo les va? Pues fíjate, acá estamos en todo un desorden de ideas y puntos, ¿no? Porque este tema a veces es complejo. Como tú comprenderás, ha ocurrido y ocurre actualmente en México y también ocurre en toda Latinoamérica, ¿no? Que es la podología, el podólogo, cómo se siente cuando estudia, ¿no? Cuando recién empieza a estudiar, en tu caso, a un inicio, estamos hablando hace poquito, años, 15 años para atrás, por no decir 30, pero en mi caso yo tengo casi 18 años ya estudiando. Cuando todos empezamos, estamos con esa idea, esa ilusión de saber, wow, qué impresionante es la podología. Termina de estudiar y te das cuenta que hay muchas más cosas. Te das cuenta Claro. que empieza una carrera más profunda. Tanto tú como yo que hemos terminado la licenciatura, un poco más de tiempo, nos damos cuenta que es otro universo. Y ahí empieza a ver las especialidades. Entonces es algo que, como se dice, te va alimentando, te va alimentando y te va alimentando hasta poder saciarte, y cuando termina de saciarte te das cuenta que quieres algo más y quieres seguir saciándote. Cuéntanos tú tu experiencia, ya que has ido a muchos países, ¿cómo notas la podología en otros países? Fíjate que, hablando un poquito más de lo que mencionabas, cuando yo terminé la licenciatura, yo recuerdo que le dije a la rectora, la maestra Julia de la Universidad Chilotzingo, le dije, ya sé lo que sé, ya sé lo que no sé y ya sé lo que debo saber. Es decir, cuando tú terminas la escuela y la licenciatura, en realidad te das cuenta que es una pincelada, son generalidades de información, tienes materias básicas comunes con las áreas de la salud, como medicina, como enfermería, como depende del plan de estudio de cada materia, de cada licenciatura, ¿no? De cada universidad. Pero tienes materias básicas comunes, tienes materias básicas particulares de tu profesión y materias básicas especializantes. Pero aún así, cuando yo salí, sí sentí que no lo sabía del todo. O sea, sabía que era como darme una idea a grandes rasgos de lo que era la profesión. Con respecto a lo que me preguntas en los países que he ido, pues mira, en los países que he ido, creo que Chile es el único que tiene un nivel, creo que técnico superior, en formación de podólogos, ajá, pero en Centroamérica no hay nada. En Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, todos estos países no hay nada. En Colombia tampoco hay nada. Sé que en Venezuela no hay nada. Creo que en Ecuador está el Instituto Tecnológico Bolivariano, que prepara también técnicos en Ecuador. Por ahí en Brasil creo que también son técnicos. Creo que todavía no hay licenciaturas, ¿no? En Brasil, la verdad, ahí no he ido, no tengo idea. Pero creo que en Paraguay sí hay alguna licenciatura, sí hay en Paraguay. En Brasil hay una licenciatura también. Sí, hay una licenciatura. Ajá, creo que con ustedes en Perú todavía tampoco, ¿verdad? No, En todavía no. Argentina, en Argentina pues está la Universidad del Gran Rosario, está, no sé si en la de Buenos Aires, también otra universidad, la de Buenos Aires. Ajá, la UBA. Sí, exacto. Y acá en México hay muchas universidades ya, pero independientemente, yo lo que me he dado cuenta que algo que es muy importante es ver la malla curricular, las unidades de aprendizaje y los contenidos que tenga cada unidad de aprendizaje. Tienes que darte cuenta cuántos créditos tiene y sobre todo también si verdaderamente son materias que vayan a formar profesionales sanitarios, porque yo he visto algunos programas educativos donde tienen acupuntura, donde tienen reflexología. Entonces, esas materias no son materias científicas, o sea, no son materias
que formen profesionales sanitarios, y entonces pueden tener un reconocimiento que acá en México le llamamos REVOE, que es un reconocimiento de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública, o en otros países el Ministerio de Educación, pero valida esos programas, pero una cosa es que las valide la Secretaría de Educación y otra cosa es que el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud los avale y los reconozca como profesionales sanitarios también, ¿no? Que ahí es donde está el tema importante para esto de las competencias y las injerencias de la profesión, ¿no? Sabemos que la licenciatura queremos llevarla en México y en varios países a terrenos quirúrgicos, a terrenos más resolutivos, pero necesitamos modificar, pero si tú en tu malla curricular de tu profesión, de tu universidad, no tienes formación hospitalaria, quirúrgica, método clínico, no tienes nada de eso que tiene que ver con el área de la salud, por supuesto que no te van a autorizar nunca a hacer eso, ¿no? Entonces, una cosa que sí se ha hecho acá en la Universidad de Guadalajara, donde yo trabajo, que la Universidad de Guadalajara es la segunda universidad más importante pública del país después de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, la Nacional Autónoma de México, es justamente que hay un programa a 10 años, fíjate, un programa a 10 años para empezar a modificar ciertas normatividades, solicitar modificación de normas y marco legal para que el podólogo pueda hacer intervenciones al menos mínimamente invasivas en principio, pero ya procedimientos quirúrgicos. Es un programa a 10 años. O sea, no estamos pensando, sino... Ahorita vamos a entrar en ese tema muy importante. Acá, recuerden, chicos, gente que está acá dentro del MIC y también lo que están acá en Facebook, pueden hacer sus preguntas referente a lo que es la podología en Latinoamérica, cómo estamos, a dónde proyectamos. ¿Ok? Dolly Alvarado levantó la mano. Dolly, si estás presente, puedes prender tu micrófono y hacer la pregunta acá a Armando. Dolly. Disculpen, fue sin querer que levanté la mano. Pero sí, Eso sí, cuando... lo interesante que está, porque yo también estoy terminando un estudio, por ejemplo, en Perú de 10 meses de la formación de podología, y justamente me estoy empapando porque nos damos cuenta que es muy amplio y que la carrera, pues acá también en Perú, no sales con un título, no sales con algo, solo sales con un documento tan simple que uno al terminar siente como que no te avala, porque yo también estoy enfocada en otras áreas y justamente me uní a lo que es el mundo de la podología para conocer un poco más sobre la biomecánica de la marcha, ¿no? Y es todo un mundo podología y literalmente me he quedado impactada y empezando a interactuar más con lo que es la podología. Pero muchas gracias por sí, muy bien. Bueno, no se preocupen, chicos, pueden hacer sus preguntas tanto acá por el Facebook como también por acá dentro del grupo del MIC. Armando, habías tocado un tema muy importante que era pues la malla curricular, haciendo todo, ¿no? Si bien es cierto, dijiste algo muy importante que de mi parte hace muchos años vengo resaltando y admirando bastante, que era la currícula que tiene Chile, ¿no? Es muy importante. Ahora que cuando pasamos ya ahora en lo que viene a ser la licenciatura, los que llevamos, se activa algo que anteriormente no existe o lo tomaba poca importancia, que es la fase de la metodología, ¿no? Y la fase de metodología es un tema que siempre ahora último, en las recientes charlas que he tenido, que he dado, refuto bastante, ¿no? Ya terminemos de estudiar, ahora pasemos a la fase de investigación, ¿no? Sí, la metodología de la investigación. Sí, fíjate que algo importante que yo he visto y que he aprendido acá en la Universidad de Guadalajara también es, yo doy 4 materias ahí, entre ellas propedéutica, y propedéutica médica básica o podológica básica habla del método clínico. El método clínico no es otra cosa que el método científico. Y el método científico y el método clínico lo que hace es
esta se manifiesta a través del desarrollo de la historia clínica, ¿no? Que es el conocimiento de la exploración, el conocimiento de la entrevista del paciente, el conocimiento de este abordaje clínico que diferencia mucho a un profesional sanitario de alguien que no aplica el método clínico. Entonces, cuando tú tienes método clínico y partes de método científico, posteriormente puedes pasar, como mencionas, a la metodología de la investigación, cuando ya quieres generar conocimiento, ¿no? Ya quieres generar conocimiento y datos propios de tu país, porque muchos de los artículos de los cuales nosotros nos alimentamos, pues son de literatura española, de Estados Unidos, de otros lados, pero necesitamos datos de nuestra región, porque finalmente una malla curricular a partir de un diseño de perfil de egreso se desarrolla la malla curricular, pero el perfil de egreso necesita elementos como el conocimiento de tu comunidad y las afecciones más prevalentes de la misma, ¿no? Entonces, las universidades analizan cuáles son las enfermedades podológicas más prevalentes en tu país, como pudieran ser diabetes, como pudieran ser pie geriátrico, como pudiera ser el pie del deportista, como pudiera ser el pie infantil. Entonces, una vez que se tiene el conocimiento de tu comunidad, entonces a partir de eso se empiezan a desarrollar la malla curricular, las unidades de aprendizaje y el contenido de las unidades de aprendizaje que se van a impartir durante los semestres, ¿no? La verdad es que es todo un trabajo, eso es importante. Una malla curricular no se debe desarrollar por una sola persona. Acá en la Universidad de Guadalajara, lo que se hace es que hay un comité consultivo curricular donde están todos los departamentos que pertenecen también al área de la salud, a toda el área de la salud, y se encuentran desde médicos generales, ortopedistas, angiólogos, anestesiólogos, psicólogos, o sea, de todo, y todo el mundo participa en el desarrollo de estas unidades de aprendizaje para generar un programa que sea acorde a las necesidades de tu ciudad y de tu población, ¿no? Que este profesional sanitario responda con el desarrollo de estas habilidades para poder atender lo que pasa en tu ciudad o en tu país, ¿no? Claro. Como se dice, ¿no? Es base de acuerdo a lo que es o diana, ¿no? Que es la población diana. Y población, tu blanco de investigación, ajá, cuando vas a hacer como una tesis, ¿no? Cuando vas a hacer, puede ser de toda una población, o puede ser de un segmento, puede ser de un hospital, de una escuela. De acuerdo al objetivo que uno se requiere. Luz Estrada levantó la mano. Adelante, Luz Estrada. Recuerden, chicos, vuelvo a repetir, pueden hacer sus preguntas todo referente al tema que estamos hablando el día de hoy. Luz, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por las orientaciones que nos están brindando. Y yo le sigo al señor Armando Calderón por TikTok y me encanta lo que enseña. Y también es una pena que acá en Perú no haya los instrumentales que él utiliza en su país y que se ve realmente facilísimo para sacar las uñas encarnadas. Muchas gracias. Claro, una cosa que sucede, gracias por seguirme, Luz, una cosa que sucede es que justamente cuando se genera una comunidad de una profesión, entonces es rentable que aparezcan industrias que generan justamente equipamiento para estos profesionales, ¿no? Cuando ya hay muchos, entonces empieza a haber sillones, empieza a haber instrumentos, empieza a haber equipos de exploración, empieza a caer todo, porque entonces ya es rentable para el proveedor. Pero cuando la profesión no se ha desarrollado, yo lo he visto en Centroamérica, es difícil conseguir algunos instrumentos, en algunos países es más caro porque hay que importarlo de otro lado. Nosotros mismos en México lo que hemos hecho es importar de España y luego acá somos medios piratas, empezamos a fusionar, empezamos a replicar y a inventar toda esta herramienta para poder trabajar, ¿no? Como en el caso de las máquinas estas, las vacuum españolas, pues son muy buenas, muy bonitas y todo, pero ha puesto un poco de trabajo. Y aquí en Guadalajara yo acabo de comprar unas que hizo un ingeniero, que incluso, mira, deja llevarte un poquito con la cámara. Aquí estoy en mi área de biomecánica, donde tengo el baropodómetro, la caminadora, la camilla de exploración, el área de vascular también,
Y por acá tengo lo que es mi taller y esta máquina donde está este aparato que es el que hace el vacío, ¿no? Y si te digas, pues bueno, son hechizos, o sea, esos nosotros también aquí los fusionamos ante la dificultad de momento o que se encarece. Y eso es lo que se tiene que de repente hacer. Y nacen industrias que finalmente también son economías que se desarrollan alrededor de las profesiones, ¿no? Cuando uno estudia, y ¿con qué se queda más? Con la parte básica. Cuando uno va aprendiendo cada vez más, esa básica lo va profundizando. ¿Cómo fue el desarrollo y el crecimiento de la educación en podología en México? ¿Qué Fíjate que, tienes? bueno, yo tengo por aquí algunas diapositivas donde tengo ahí un poco recapitulado lo que ha sucedido. No sé si quieres que igual y lo pueda proyectar No, y proyectalo, es genial. sí, puedo mostrarles. Déjame ver si este es presentada ahora. Creo que déjame abrir lo que casi siempre. Este es de la pantalla, no de la ventana. Aquí está. Ahí se alcanza a ver. Sí, Mira, déjame ponerlo. Perdón, acá para que se vea en grande. Y eso lo voy a ir rapidito. Podemos ir parando para ir. Ahí se ve bien. sí, perfecto, perfecto. Se ve bien. Sí, mira, como un poco de introducción, hablamos de que las necesidades de salud del pie siempre han existido, ¿no? Desde el origen del hombre, ya una vez que baja de los árboles y empieza a caminar, se ve la necesidad por el cambio climático a caminar en sus dos extremidades, que en principio pues tenía un dedo oponente como la mano para poderse sujetar, pero a partir de que tienen la necesidad de caminar sobre el piso y ya no estar arriba de los árboles para buscar alimento, pues el dedo se alinea con nosotros y es cuando empieza el desarrollo del pie y es cuando empiezan los problemas también del pie, ¿no? Porque el hombre empieza a caminar descalzo y empieza a tener lesiones, heridas, y empieza a desarrollar callosidades como una suela natural. Y bueno, desde entonces el hombre empieza. También dentro de la historia, pues se sabía que ya había en algunas de las momias o de los cadáveres o de los que se detectaban, pues se podía ver que ya presentaban lógicamente la población enfermedades como artritis, pies ambos, equinovaros, infecciones como osteomelitis, y los egipcios, pues bueno, también ya en esas épocas ya preparaban sus ungüentos, pomadas, entonces para que vean que no nada más los podólogos hacen sus propios productos, ya desde antes los egipcios ya también ellos hacían sus propias fórmulas, ¿no? Pero fíjense una cosa, en Estados Unidos, fíjense desde cuándo nace, 1861 ya se mencionaba a Issachar Sacheri, quien trata los pies del presidente de Estados Unidos, de Abraham Lincoln, y es nombrado pedicuro general del ejército de Estados Unidos. Estamos hablando de 1861, ¿no? Así se funda la primera sociedad podológica del mundo, 1895. Por eso la podología en Estados Unidos está tan desarrollada, porque tiene más de 100 años que empezaron con esas inquietudes de profesionalizar a este sector. En 1914 se funda The California College of Chiropody, en 1900, hace más de un siglo. En España, por ahí de 1857, que es también cuando se establece el término callista. Posteriormente, en 1943, son nombrados ayudantes técnicos universitarios en el 43. Fíjense, por eso no es casualidad que estos países vayan adelante en el desarrollo de la profesión. En 1962 ya se publica un decreto que reconoce y reglamenta la especialidad de podología para practicantes y ayudantes técnicos universitarios, y después del 88, en el Gran Decreto,
se crea y reconoce el título de diplomado universitario en podología hasta el 2005, en la elaboración del proyecto Libro Blanco de Grado en Podología, donde se concluye que la podología ya es autónoma de la carrera de medicina, es decir, tiene su propio cuerpo de conocimientos y no está supeditado al médico, porque yo veo, por decir, en Centroamérica, que para que seas podólogo primero tienen que ser médicos. Les digo, no, en ningún otro lado pasa eso, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en México. O sea, de la preparatoria o del bachillerato pasas directamente a la licenciatura como el odontólogo, ¿no? Y un factor que favorece esto, o sea, que sucede en nuestra región de América Latina, el progreso de la medicina va en estrecha relación con el progreso general del pueblo. Naturalmente, la preocupación por el pie es mínima e incluso nula, de ahí que los pueblos con un bajo nivel económico tienen asimismo un nivel médico deficiente, ¿no? Por eso en países de primer mundo se desarrolla más la medicina y todas las especialidades. En México empieza aquí como el callista, fíjate, por lo que me preguntabas, en 1925 por ahí hay una historia que habla de que los callistas empezaban en los baños públicos, en donde iban al vapor, al turco y a todo eso, y como estaba reblandecida la piel ahí por la humedad, entonces ahí estaba el callista y lo trataba. Las mujeres se iban casi siempre a las estéticas. Doctor Scholl fue uno de los precursores en toda América Latina de este tipo de actividad, ¿no? Donde se le adiestra al personal con conocimientos suficientes para detectar algunas de las patologías, pero con el objetivo de que vendieran productos, ¿no? Calzado, plantillas y productos propios de la marca, aunque no siempre son necesarios. Entonces el objetivo no era un abordaje clínico de las patologías, sino era la intención de la venta del producto, que hasta la fecha prevalece muchos, el objetivo es vender producto, no necesariamente hacer abordajes clínicos. Después viene el pedicuro ya más arriba que el callista, de salón. El objetivo principal era mantener la salud del pie por encima de la estética. Este servicio consistía en 4 pasos que hasta la fecha se siguen dando en todos lados, ¿no? Que es ablandamiento de uñas y callosidades con fenol o más actualmente con hidróxido de potasio, corte correcto de las uñas, deslaminado de callosidades, pulido de uñas y lijado de áreas queratóxicas, masaje manual y mecánico con bálsamos y lociones. Hasta la fecha estos son como los procesos que comúnmente se realizan todavía. La podología, como sabemos, es una carrera que en México empezó como técnica a partir de 1996. La inicia esta escuela que se llama Primera Escuela Mexicana de Podología, que hasta la fecha sigue funcionando y formando técnicos en podología. Esta otra técnica que es la Escuela Podológica de México, el Instituto América también, y posteriormente, fíjense las universidades. Esta universidad, licenciatura en podología en Malpica, en Veracruz, Salvador Allende en Tlaxcala, Puesa, actualmente va a abrir acá en Aguascalientes y tiene una modalidad de 3 años. Por acá en Ecuador, el Instituto Tecnológico Bolivariano, la Universidad del Gran Rosario, la Universidad Autónoma de Sinaloa, de Nuevo León, la UNICUP, de donde yo soy egresado, y la Universidad de Guadalajara, donde trabajo. Entonces, por ahí se me escapan. Pero fíjense ya todas las escuelas que hay en México, ¿no? O sea, ya... Ahora, los programas académicos o la malla curricular en todos están para formar profesionales sanitarios, pues igual y no tanto, ¿no? Por eso hay una necesidad de un cambio de paradigma educativo. Dice la Organización Mundial de la Salud, afirma que se requiere un podólogo por cada 10,000 habitantes. Y en México la demanda de este tipo de atención ha ido en aumento para implementar de manera integral la salud de los pies. Entonces, si no se cumple la cantidad de médicos necesaria después de formar por más de 200 años médicos, mucho menos se completa la cantidad de podólogos, ya sea técnicos o licenciados en podología, ¿no? Entonces yo les digo, todavía hay mucho mercado para todos, no se peleen. Existe una área en el gobierno que se llama CIFRUS, que actualmente esto fue súper bien. A mí me tocó participar en el diseño de esta guía de inspección con otros colegas también, en el que esta guía, lo que se establecieron fueron criterios mínimos para inspeccionar las instituciones que forman profesionales sanitarios como podólogos. Es decir, a ver, la escuela debe de tener mínimamente en su área de ortopodología tantos metros cuadrados y tanto equipamiento. Debe tener un área de asepsia, debe tener un área de quirófano, debe de tener un área clínica donde se atienda pacientes, tantos salones, tantos alumnos. Si esos criterios no están establecidos, se presta a que muchas de las escuelas pues las hagan en cuartos, las hagan en salones que no cumplen con ningún requerimiento.
Entonces, esto fue un gran avance para nosotros, esta autoridad, porque la tienen en todas. Estas guías de inspección son para odontología, medicina, para todas. Y ya existe también para podología, ¿no? Entonces, muchas de las actividades del podólogo son promoción de la salud, desarrollar e implementar procesos de enseñanza y aprendizaje, participar como miembro del equipo multidisciplinario, saber cuál es tu área dentro de este grupo multidisciplinario, revisar lo que mencionabas, procesos de investigación con el objeto de perfeccionar el ejercicio profesional de la podología en el ámbito de la salud y la generación de conocimiento. La formación de licenciados en podología en México es uno de los principales avances disciplinares alcanzados. En los últimos años ha ido el reconocimiento de la podología como una ciencia que requiere estudios universitarios, porque es un área de la salud. Esto ha impulsado a instituciones educativas a instaurar programas de formación, cambiar su malla curricular y un periodo aumentando, alargando el periodo de formación y mejorando esta calidad académica, ¿no? Sabemos que la podología también es una ciencia, como el área de la medicina, es una licenciatura también, cuya actividad comprende acciones principalmente como prevención primaria, secundaria y prevención terciaria, que es lo que dice la organización de la OMS, ¿no? Ya existe un libro también en México que nos tocó participar, que dice La formación de personal de salud en México, en donde está la historia, luego te lo voy a compartir, donde viene ahí cómo nace la podología en México, cómo empieza, así, con lujo de detalle. Y habla también de la formación de odontólogos, de médicos, de nutriólogos, de fisios, o sea, de todo. Entonces, para nosotros fue súper bien que ya apareciéramos en este libro, ¿no? Tenemos que desarrollar una podología basada en evidencias, dejar el empirismo y dejar este tema de que trabajar como con guías clínicas en el sentido de qué tratamiento es el más eficaz para esto. Pues bueno, la literatura, las guías de práctica clínica dicen que estos son instrumentos, son los que tienen más sensibilidad y especificidad, o son estos medicamentos los que son más eficaces, y no empezar a recomendar fórmulas caseras que se desarrollan de manera artesanal, porque eso le quita que sea basada en evidencia y le quita esta característica de ciencia y la convierte como en oficio, otra vez, ¿no? La regresa como a un oficio. Entonces, el objetivo general de la licenciatura es formar profesionales de alto nivel de conocimientos científicos con estas habilidades que hablamos, que era lo que les mencionaba, para evaluar, prevenir, diagnosticar y tratar afecciones del pie. Les mencionaba que esto para realizar un abordaje clínico, que a veces hay mucha duda cuando la gente dice, ¿cuál es la diferencia entre un pedicure y una quiropodia? Pues bueno, una quiropodia es un abordaje clínico hecha por un profesional sanitario que debe contar con formación en la que se contemplen en el plan de estudios características curriculares constituidas por diferentes áreas de formación, el área de formación básica común, con el área de medicina, área básica particular de la profesión, y formación especializante obligatoria y formación optativa abierta también, ¿no? Todas las profesiones tienen que apegarse a una normatividad, ¿no? Reconocer que hay normas que te establecen límites a tu profesión y que seamos respetuosos de esos límites, porque si no somos respetuosos de esos límites, les digo yo de broma, pues trabajamos como bandidos, ¿no? Que hacemos lo que nos da nuestra gana y la gente percibe que no somos responsables como cualquier otro profesional sanitario que debe de guardar justamente toda esta realidad jurídica que existe en cada país, ¿no? Apegarte a las normas, conocerlas, como en el caso del expediente clínico, que cada país debe de tener su propio expediente, su propia norma que dice cómo desarrollar este expediente clínico, ¿no? Que existe específicamente para la información que corresponda a la materia, ya sea del odontólogo, psicólogo, biólogo, podólogo y otros profesionales. Sin método clínico, que era lo que te explicaba, te comentaba al principio, sin método clínico no hay método científico. Si decimos que la podología es una ciencia sanitaria, el método clínico es el método científico, perdón, de la ciencia clínica, la que tiene por objetivo el estudio del proceso salud-enfermedad, la relación del médico-paciente, el interrogatorio, el examen físico, la historia clínica, que constituye la herramienta más importante. Es decir, toda práctica podológica que no se base en el método clínico será ajena a la ciencia clínica y en otra parte responsable de la mala práctica médica. No puedes trabajar si no haces
si no aplicas el método clínico y no lo haces a través de una historia clínica, ¿no? Que eso es algo que generalmente no se hacía en podología y porque no estaba apegada o no se desarrollaba como una profesión realmente sanitaria. La famosa palabra iatrogenia. Y las iatrogenias que pueden, o sea, no puedes llegar a un diagnóstico presuntivo, a un diagnóstico diferencial y a un diagnóstico final si no tienes los datos del paciente. O sea, el proceso salud-enfermedad sabemos que es tomar en cuenta aspectos como la edad, como sus patologías heredadas, sin tomar en cuenta su economía, sin tomar en cuenta muchos factores que te van a abonar para el diagnóstico, ¿no? Entonces, el método clínico, la historia clínica también es un documento legal que debe de estar en un expediente clínico y que sabemos que si llega la autoridad sanitaria reguladora, entonces debe de contar con toda esta documentación, ¿no? Y son historias clínicas que son propias para ya sea biomecánica, pues con tus test exploratorios específicos. Si es para pie de riesgo, con tus test exploratorios, tus instrumentos, que tengas bien detallado todo. Como te decía, para este proceso salud-enfermedad, que es identificar el origen de las enfermedades. Si no haces esto, pues no puedes saber qué es lo que le pasa al paciente. Decíamos que la prevención primaria es parte fundamental de lo que el podólogo tiene como habilidad o como responsabilidad en su práctica, ¿no? Prevención secundaria, ¿no? Que es como hablando de, en este caso, de diabetes, pues si ya tiene familiares con diabetes, pues estar educándole en el sentido de cuáles deben de ser sus cuidados para no desarrollar diabetes. Si desarrolla diabetes, pues bueno, ¿qué va a hacer? Tiene pie de riesgo para no desarrollar pie diabético y vamos a hacer como calzadoterapia, órtesis plantares, valoración biomecánica, vascular, neurológica, ¿no? Ese es todo el abordaje de prevención secundaria para evitar que se vaya a ulcerar. Pues que si ya se ulceró el paciente y ya le amputaron un dedo, dos dedos, pues bueno, dentro de lo que nosotros aprendemos, ¿cómo le puedo ayudar para reintegrarlo a la actividad y evitar que vuelva a recaer, ¿no? Es la prevención terciaria. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Porque no somos iguales, todos parecemos iguales, pero en realidad todos tenemos una composición genética, se puede decir que un poco diferente, ¿no? Cada quien tiene herencia de diabetes, herencia de tumores, herencia de enfermedades y además somos asimétricos. Yo les digo, biomecánicamente no somos iguales del lado izquierdo y del lado derecho, anatómicamente, perdón. Por lo tanto, biomecánicamente no vas a funcionar igual. A lo mejor tienes una discrepancia de extremidades inferiores aparente o real de medio centímetro, de un centímetro, y tienes que ponerle un alza, un posteo, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos iguales y hay que entender eso, y eso lo entiendes a través de esto justamente. Conocer tu entorno de tu población, pues son los indicadores sociosanitarios, de qué se enferma tu población, qué es lo que le sucede, para saber también cómo abordarlos. En el caso de qué población de adultos mayores tienes, qué les pasa a los adultos mayores en su generalidad, comunicopatías, lesiones dermatológicas, deformidades, trastornos vasculares y neuropáticos, y cómo lo vas a abordar. Las poblaciones están envejeciendo, cada vez la gente, los jóvenes tienen menos hijos y esta pirámide se está invirtiendo y cada vez van a ser mayores, por lo tanto va a haber más necesidad de podólogos con habilidades para atender y conocer los cambios fisiológicos propios de la edad, ¿no? Saber si qué prevalencia hay de pie plano, de pie cabo, y todas las alteraciones biomecánicas que se presentan, porque incluso esto te sirve viéndolo hasta mercadológicamente, dices, bueno, ya sé, cómo puedo vender mi producto o a quién le puedo dirigir, porque en mi población hay toda esta prevalencia de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de deportes hay? Que los equipos de primera división tienen podólogos o que los equipos de voleibol como tú, que estás en el equipo de atletismo, ¿no? De ahí de tu país, en algunos equipos, pues bueno, tú conoces, te preparas más biomecánicamente y sabes cómo abordarlos a tu población o a quien más atiendes. Entonces, bueno, en este pequeño tema que quería compartir, como conclusión, en el caso de la formación o de la podología en América Latina, la importancia de formar podólogos deriva de una necesidad de salud podal de nuestra comunidad. Siempre va a haber necesidades. Yo le digo, en los países que no hay podólogos, al haber una necesidad, pero no haber una profesión, lo que se desarrolla son oficios.
Entonces sale del oficio el pedicurista, el quiropedista, pero que finalmente, como en México lo hacíamos también, no había podólogos, pues entonces estamos los pedicuristas. Después se desarrolla, te profesionalizas y atiendes mejor a tu población. Entonces podemos ayudar el dolor de aquellos que sufran problemas en los pies, ayudar a prevenir discapacidades y mejorar calidad de vida de las personas, así como contribuir a la investigación y el avance de la podología, abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento, la prevención de enfermedades relacionadas con los pies, ¿no? Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, yo como he visto la podología en América Latina, es que todavía hay mucho camino por recorrer. Una de las cosas que yo considero y uno de lo que me motiva a ir es compartir justamente mi experiencia, que finalmente no es que sea la verdad, no es la realidad, es solamente mi experiencia, solamente es lo que yo he observado y yo les comparto lo que acá hicimos para que la curva de aprendizaje también, si es posible, sea menor, ¿no? Sea menor y en ese sentido, pues bueno, haya más desarrollo que finalmente es muy indispensable, ¿no? Claro, muy interesante esta diapositiva, porque en realidad deja totalmente a la perspectiva lo que realmente uno desea, ¿no? Que es el saber hasta dónde yo puedo llegar, ¿no? Ya queda muy aparte si el Estado da las opciones de poder seguir aperturando nuevas instituciones, ¿no? De mayor cobertura, que en este caso puede ser de técnica o licenciatura. Nosotros como podólogos decimos, a veces acá en Perú dicen, yo quiero estudiar, pero cuando se presenten, dirán, uno, la oferta de la demanda, el pago, las mensualidades, el trabajo de estudio y lo más importante, el tiempo e inversión para poder rescatar todo ese trabajo que se va a realizar, ¿no? Eh, Hay que tener bastante corazón para hacer algo que te van a hacer, pero es un trabajo pues que vale la pena, porque obviamente hay una estadística que me gustó bastante, que según la OMS se requiere un podólogo por 10.000 personas. Imagínate, es lo que más puedo rescatar y asombrarme de ese tema, pero sin embargo encierra muchas más cosas. Carmen Landeo levantó la mano. Dígame, Carmencita, buenas noches. Carmen Landeo. A lo mejor no puede abrir su micrófono. Parece que ya. No, no. Bueno, bueno, la otra persona que levantó fue Laura Ayllón. Colega, tengo una consulta y una duda en el proceso de sobre los no ser reconocidos como podólogos acá en el Perú. Creo que podría ser como que una carrera, o sea, no fija, ¿no? O cómo podría ser en este caso. Yo tengo una duda porque yo recién estoy estudiando y ya en 3 semanas ya me gradúo de podóloga, ¿no? Entonces quisiera yo más informarme, o sea, en el Perú, acá en el país peruano, o sea, quiero saber si la carrera es aprobable para nosotros los estudiantes que estamos empezando a querer estudiar esa carrera o ese curso. Claro, obviamente sí es aprobable, ¿no? Porque obviamente va a seguir escalando. Hay dos instituciones por ahora, voy a interrumpir un ratito, que está la de Chiclayo y la de Arequipa por ahora, que dan la carrera técnica a nivel que CEPRO, pero sin embargo dan la carrera técnica con horas académicas aprobadas por el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces sí se puede seguir estudiando, lo importante es conocer y aprender y averiguar y investigar. Por ejemplo, yo estoy estudiando en un instituto que no
no estoy segura tampoco, o sea, de querer más meterme al rubro de la podología, porque en la podología hay muchos para poder estudiar varias autonomías, ¿no? Sobre de los pies, ¿no? En el caso, en el pie diabético, pie escabo, como dijo el otro colega, ¿no? O sea, no, quisiera yo también saber, o sea, cuánta probabilidad hay entre nosotros, como los podólogos, ser reconocidos Bueno, algo para que yo poder les puedo nosotros trabajar. compartir, algo que yo les puedo compartir de acá de México es que les mencionaba que un programa educativo de una institución educativa debe de ser avalado por el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación lo que va a hacer es que les va a otorgar una cédula profesional con la cual pueden ser responsables sanitarios de su consultorio, ¿no? Si no tienes una cédula profesional, no puedes ser responsable de un consultorio. Generalmente acá cuando no teníamos esa posibilidad, conseguíamos una amistad que fuera médico y que nos prestara su cédula para ser responsable sanitario. Pero cuando abrió la escuela técnica, el programa educativo que tenía tenía este REBOE, que acá se llama REBOE por parte de la Secretaría de Educación Pública, se nos otorgó esa cédula profesional, pero aquí hay un tema importante. El hecho de que seas responsable sanitario y tengas una cédula profesional y que además lleves materias de anatomía, fisiología, patología, biomecánica, no te faculta para poder hacer o atender pie diabético o heridas de pie diabético. ¿Por qué? Porque para eso, y ni aunque tengas un nivel de licenciatura. ¿Por qué? Porque esos son autorizaciones que te dan los estados, en este caso acá el estado mexicano, el estado de Perú, cada país. ¿Qué sucede? Que tú puedes llevar todas esas materias, puedes llevar materias quirúrgicas, puedes llevar materias de anestesia, puedes llevar todas esas materias, pero no porque las llevaste puedes hacerlo o practicarlo en tu consulta hasta que no modifiques ciertas leyes que tiene tu marco legal y que diga el podólogo de tal nivel puede anestesiar, puede recetar antibióticos como el médico general, como el odontólogo, como el veterinario. Hasta entonces estarías facultado para hacerlo. De otra manera, no se puede. Entonces, aquí es bien importante que tengamos conciencia de que la formación que se te da tiene sus límites y hay que saber en qué momento derivar a estos pacientes con úlceras de pie diabético porque son muy delicadas. O sea, hay pies diabéticos que son emergencias médicas, ¿no? Es decir, se debe de atender hoy sí o sí, si no ese paciente pierde la pierna o se muere. Entonces, sí es importante que seamos en este sentido responsables, que conozcamos la normatividad de tu país, qué te dice la norma que puedes hacer, qué te dice el Ministerio de Educación, qué te dice el Ministerio de Salud. Sí. Ustedes tienen la obligación de revisar los programas académicos de la escuela donde vas a entrar y donde vas a pagar. Oiga, ¿qué pasa con eso? Y eso ocurre bastante en otros países, ¿no? En este caso Sí. he visto en Chile bastante restringido. Ha habido recientemente una ley que ha minimizado mucho más el trabajo del podólogo, donde ya prácticamente toda la carrera que ha existido de los 3 años, ¿no? de la parte técnica, ahora dice que ya no puede hacer una intervención ni siquiera con el manejo de bisturí. Entonces, bastante restringido. En Argentina, tanto en la Litoral como Rosario y como la UBA, no pueden hacer procedimientos profundos, ¿no? O intervención profunda, porque la misma ley los niega, los encierra. Entonces, Los prohíbe. Ajá, prohíbe y esto viene del análisis de los programas educativos. Si el Estado ve que los programas educativos no corresponden a una profesión sanitaria que tenga todo el entrenamiento hospitalario con la experiencia quirúrgica, entonces no pueden autorizar, no lo van a autorizar. O sea, no es que les caigamos gordos, sino que el hecho es de que no hay una población suficiente con todos base de conocimientos como para darles esa responsabilidad tan delicada de poder anestesiar, de poder recetar antibióticos, ¿no? ¿Cuándo va a suceder esto? Por eso al principio, como les comentaba, que nosotros acá en la Universidad de Guadalajara se está haciendo un programa a 10 años para poder lograr esto.
Aquí comentan algo acerca del intrusismo. Eso también es importante que sepamos. ¿Quién es podólogo? Realmente, ¿quién es podólogo? Podólogo es aquel que tiene una cédula profesional y está reconocido por un Ministerio de Educación. Si tú estudias un curso, si tú estudias un diplomado de varios meses y no tienes cédula, no eres podólogo. Entonces no puedes poner afuera de tu establecimiento podólogo. A lo mejor puedes poner, no sé, a lo mejor eres enfermero con diplomado en podología, o a lo mejor eres médico con diplomado en podología, o eres pedicurista con diplomado en podología, ¿no? Pero ponerte podólogo sería usurpación de funciones. Es como si yo salgo como licenciado en podología y afuera de mi consulta pongo médico. Yo no soy médico. Yo soy un profesional sanitario y soy licenciado en podología, pero no soy médico. Igual que el odontólogo, no es Ahí médico. tocaste mucha carne, como decimos acá. Y lo que pasa es que la gran mayoría, por no decir casi el 90% actualmente de todos los podólogos acá en el Perú, estudian la carrera 6, 8, 10 meses, 12 meses, e inmediatamente pusieron su consultorio y hacen las mil maravillas, ¿no? Entonces, dijiste, es una palabra importante, la usurpación. Cuando aprendan y sepan que tienen que invertir en sus estudios, cuanto más van a saber, menos van a hacer. Uh-huh. Claro, pero entonces aquí el tema es que existe dentro del área de del Ministerio de Salud algo que se llama regulación sanitaria. Regulación sanitaria es la que se encarga de hacer toda esta vigilancia y ver quién tiene los documentos oficiales que lo acrediten como odontólogo, como médico, como especialista en cirugía plástica, ¿no? Porque es cierto, como mencionaba del inclusismo, no solamente se da en la podología, se da en todos lados. O sea, los odontólogos hacen bichectomías y ponen ortodoncia sin tener la especialidad de ortodoncia, ¿no? Entonces hay un desorden en ese sentido, pero eso no nos conviene a nadie porque seríamos como un riesgo sanitario para la población. Imagínense que lleven a su mamá, a su papá, con alguien que dice que trata cáncer y nunca tuvo una especialidad para el conocimiento del cáncer, sería un riesgo sanitario. Y una de las cosas que hace que la esperanza de vida suba en los países de primer mundo es que tienen una regulación muy estricta de las profesiones. Y el que se dedica a esa profesión tiene un reconocimiento, pertenece a un colegio, está debidamente regulado. Y eso hace que la esperanza de vida de la población, por supuesto que suba, porque hay menos iatrogenias, como decías, ¿no? Hay menos iatrogenias. ¿Por qué? Porque todos los que dicen que se dedican a esa profesión se les puede acreditar como tal, porque tienen documentos para demostrarlo. Y en América Latina nosotros no somos así. Les digo que todos, les digo de broma, les digo, todos trabajamos como bandidos. ¿Por qué? Porque hacemos cosas... No es broma, es verdad. No nos corresponde, no nos corresponde, pero hago mea culpa, yo no me estoy limpiando, ¿no? O sea, hago mea culpa, también he caído en cosas así, hacemos cosas que no nos corresponden, pero debemos de irnos regulando y debemos de ir desarrollando nuestra profesión, que la sociedad diga, miren, los podólogos respetan las normas y respetan las leyes, y entonces son profesionales de confianza con los cuales podemos ir, no son bandidos, o sea, sí es gente que verdaderamente seria, ¿no? Entonces, se necesita... Algo que podemos fundamentar y profundizar más es que justamente lo que había mencionado, cuanta menos horas académicas tengas en tus estudios, es simplemente como un podólogo que está accesible a trabajar en un consultorio y solamente pasar el instrumental, que es la parte auxiliar. Es decir, el técnico que es ya el que interviene, pero en procesos de quiropodia o algo básico. Mientras que vaya adquiriendo más horas académicas, no cantidad de certificados, sino más horas académicas, va teniendo más intervención con el paciente de acuerdo al tipo de trabajo o estudio que está realizando, ¿no? Claro, siempre y cuando sean reconocidas por el Estado, ¿no? Que el Estado te faculte, porque tú puedes tener
lleno de diplomas, porque fuiste a muchos cursos, pero los cursos no te van a dar, no te van a facultar para hacer más procedimientos, simplemente son cursos de instituciones privadas y eso es formación continua y pueden valer las horas crédito o alguien te las puede validar las horas crédito de ahí, pero lo único que te da injerencias y competencias para avanzar en el abordaje de las patologías a ser más resolutivo es solamente la modificación de la ley. La modificación de la ley. Para eso sirven los colegios también. Los colegios agrupan a todos los profesionales sanitarios interesados en un mismo objetivo, que es el crecimiento de la profesión, tanto en miembros como en competencias e injerencias, y entonces vas ante las instancias políticas, que es donde hacen que las cosas sucedan y cambien, y entonces dices, a ver, nosotros queremos que se nos reconozcan estas competencias porque ya tenemos tantos profesionales que estudiamos tantos años en tantas universidades y ya tenemos esas habilidades para afrontar cualquier supuesto que suceda en un procedimiento que sea más invasivo, ¿no? Entonces, hasta entonces, el Estado te puede decir, te autorizo a que lo hagas. Mientras tanto, puedes ir a 10,000 diplomados y no lo puedes hacer, o sea, no lo debes de hacer, ¿no? Eso es lo que justamente es en mi caso, ¿no? Mi metodología, mi ideología. Tener una casuística de estados y decir, oye, hemos estudiado en diferentes lugares fuera del país. Ya somos esto, licenciados. Mira, somos tantas cantidades de gente. Te exigimos a ti el Estado que ya existe también en este país, ¿no? Pero con casuística, con gente que ya diga que ha refutado en el estudio. Entonces, claro, ustedes lo que tendrían que buscar es una homologación, que se les reconozcan los estudios que hicieron fuera del país. Esa va a ser su lucha más próxima, la homologación de lo que tú estudiaste en la Universidad del Gran Rosario en tu país. Pero como no existe una carrera, entonces van a tener que ver con qué lo van a homologar. Porque yo como licenciado en podología, yo no puedo llegar a Perú e instalarme con un consultorio y trabajar y decir, yo soy licenciado y tengo cédula. No, no puedo, porque yo necesitaría homologarme. Es como si un español también va a Perú o a México y se quiere instalar, necesita homologarse. Todos tenemos que tener una homologación con las profesiones de esos países. Felizmente, la gente que nos está viendo está en lo que la SUNEDU. Entonces, en ese punto, allá hay un caso en el cual ha sido aprobado, ¿no? Entonces, la SUNEDU, que es el ente del Ministerio de la Fase Educativa, Pues, lo ha aprobado. Entonces, en mi caso, que yo ahora en septiembre voy a estar para Argentina, voy a tener mi título, me voy a acercar y lo voy a sellar, ¿no? Por medio del SUNEDU. Y eso va a ser exacto, un buen un antecedente. apostillado. Ajá. A Ahora, sumar, ¿no? ustedes que ya estudiaron fuera del país y que ya tienen más conocimiento de todo este proceso educativo, ustedes son los que deben de ser punta de lanza para gestionar la formación en Perú, ya sea con un particular que tenga recursos y quiere invertir, o con universidades del Estado, acercarse al Estado y acercarse a las universidades públicas y decirles, miren, hay una necesidad en la población porque tenemos muchos diabéticos, tenemos todas esas enfermedades que no están siendo debidamente atendidas y nosotros queremos gestionar que se abra una licenciatura o una tecnicatura, lo que aplique en su caso, para formar a todo el personal, porque ya hay gente que atiende todas estas patologías, pero necesita una formación sanitaria, ¿no? Para hacerlo de mejor manera. Y ustedes, como asociación que tienes, y que estoy seguro que lo tienen muy claro, eso, pues son la punta de lanza, son los que tienen que ir abriendo paso y los que seguramente están abriendo paso allá, ¿no? Claro, claro, muy interesante. Bueno, por acá estoy viendo preguntas. Hay chicos que se quieren hacer preguntas por acá. Bueno, el profesor Alfredo dice, ¿no? Acá hay mucho instruismo acá en el Perú, pero si no se puede recetar medicación en el Ministerio de Salud, así como en el Colegio Médico, algunos médicos derivan al podólogo antes, no se nos tomaba en cuenta. Bueno, eso es cierto, poco a poco está aumentando la estadística de la derivación
del nuevo médico, no del antiguo, que es un poquito más difícil, más reacio, tú sabrás. El nuevo médico ya tiene esa conexión con el podólogo y ya tiene más facilidad de hacer las derivaciones. Lo importante es tenerla, lo que siempre menciono, que sería la palabra, ¿no? Técnica, ¿no? La comunicación técnica que tiene que haber, ¿no? Y eso es algo que entra en la fase de investigación y de evitar ese instruismo. Ujú. Interesante, Armando. Bueno, ya cumpliéndose ya la hora pactada, te agradezco bastante tu tiempo, ¿no? No está de más hacerte la invitación para los que están acá presentes que para noviembre, ya sabes, vamos a hacer un evento, un congreso, ¿no? Con la temática de lo que se refiere al pie diabético, ¿no? Y nuestro primer invitado, ¿no? Internacional va a ser Armando Calderón. Muchas gracias. Va a venir acá a Perú, chicos, así que ya pronto van a salir los flyers, pronto van a salir todo lo que es las invitaciones y para que puedan asistir y separar sus cupos, porque van a ser un lugar pequeño, pero va a ser con asientos súper reservados. Y esperemos que se acabe de manera rápida porque vamos a tenerte y vamos a explotarte por bastantes ponencias y bastantes talleres. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por la confianza y por supuesto que para mí es un honor estar ahí con ustedes y poder aportar pues mi experiencia, lo poquito que he ido también aprendiendo, porque te digo, te vas dando cuenta que la información es muchísima. Uno cree que la podología es una profesión cortita y que es poco lo que se hace. No, la verdad es que es una profesión muy grande y hay mucho que saber. Sí, de verdad, es justamente el día de hoy, que es previo al Día del Podólogo, es conocer cómo está realmente la podología, no solamente en Perú, sino en Latinoamérica, que está bastante restringida, pero eso no quiere decir que esté restringida, nos quedemos nosotros con los brazos cruzados, sino que atrevernos a hacer muchas más cosas, pero con conocimiento, que es lo Claro, importante. claro, siempre el método clínico nos va a llevar justamente a buen puerto, ¿no? Así es. Alguien levantó por acá la mano, creo que fue Laura Avión. No, ante todo, gracias por las respuestas y las preguntas que le hice porque estuve un poco inquieta y quería saber por todo lo que estaban hablando en respecto a la podología, porque hay algunos pacientes que a veces dicen, pero señorita, si usted es podóloga, ¿por qué no receta? Pero, ¿y por qué no me manda un descanso médico? Porque usted me retiró, me hizo la extracción de uñeros. Esa es la gran pregunta y a veces yo le digo, nosotros los podólogos o estudiantes que estudian la podología no podemos dar una receta médica o un descanso médico. Para eso nosotros tenemos que derivarlo a un médico para que le pueda hacer la receta médica, ¿no? O sea, porque nosotros no, yo hasta ahora que estoy estudiando y más o menos sé, es que a mí me han enseñado a decir que no podemos dar ¿cómo se llama? Recetas. En este caso no sé cómo se hace o se podría hacer hacia los pacientes porque ellos no entienden. En Claro, eso un bueno, poco también. en realidad, el tema, como les mencionaba, el tema de recetar está únicamente permitido para todos los que tienen una profesión médica, para el médico general, el odontólogo, veterinario, y mientras la ley no autorice al podólogo, no podemos recetar ningún antibiótico. El tema es que hay mucho desconocimiento de los niveles de educación, de la normatividad y del marco legal, ¿no? Entonces, como hay desconocimiento de eso, pues si lo desconocemos nosotros, que estamos metidos en esto, pues la población más, ¿no? Por eso la población, pues nada más opina sin saber. Y algo que recalcar, eso ocurre en todo Latinoamérica. En toda Latinoamérica, ajá, así es. Dolly Alvarado levantó la mano. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy escuchando lo interesante
esta información. Sí tengo entendido que, por ejemplo, en Perú al menos, bueno, un podólogo no tiene la facultad, obviamente, pues de recetar, ¿no? Porque no estamos preparados, quien lo tiene que hacer es el médico. Uno se forma y en base a la formación, uno, cuando a veces, bueno, yo estoy entrando en el mundo de la podología, pero de antemano también tengo estudios en otras áreas. eh, no, una persona, si no es médico, no puede pues recetar. Estamos muy limitados y entiendo porque falta de conocimiento, ¿no? O sea, para nosotros poder recetar hay que estudiar bastante el cuerpo humano. Y entiendo todo lo que esta información que nos está dando el podólogo. Yo recién estoy conociendo Calderón. Muy buenas noches. Y sí, tiene ¿Qué tal? Mucho gusto, Beli. y me iré empapando, ¿no? Porque es muy interesante porque cuando uno estudia, también estudia los 10 sistemas, ¿no? Pero es poco lo que uno va aprendiendo, pero a lo largo del camino nos vamos informando. En el caso de que yo también, de aquí a unos 2 meses voy a terminar, pero es un camino amplio de aprendizaje. Y como dice Giovanna, me parece que el que está interviniendo bastante lo que hizo la invitación, pues cuanto más estudiamos es que tenemos menos facultad porque nos damos cuenta para poder nosotras hacer una intervención quirúrgica, es que nos vamos a limitar mucho mientras que no seamos médicos. Puedo entender Claro, el proceso, ¿no? Pero es bonito claro. porque vamos Ujú. conociendo, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, con gusto, Dali. Y eso sucede en México. Nosotros que somos licenciados en podología tampoco podemos recetar antibióticos. O sea, independientemente de que lo estudiamos y llevamos farmacología y llevamos todas las materias, no, porque eso es una autorización, como les decía, una modificación del marco legal sanitario que tiene que ver con todos estos permisos que se asignan a estas profesiones nuevas, ¿no? Entonces, lo puedes estudiar 1000 horas, pero mientras no te lo autorice el Estado, no se va a poder. Entonces, esos son procesos que se deben de ir dando poco a poco con la gestión del mismo gremio. Claro. Y es importante, como se había mencionado acá con el comentario que hicieron acá por mensajes, que en realidad el podólogo debe saber todo, no autorizarlo ni recetarlo, pero sí tiene que saber conocer farmacología, conocer anatomía, conocer traumatología, conocer diferentes temas para tener un conocimiento, derivarlo, pero con conocimiento. Y eso es lo que hay que resaltar. Claro. Listo, Armando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Al contrario. Esperamos para el mes de noviembre, para el congreso que vamos a realizar, la temática de pie diabético. Claro que sí, será un placer y un honor. Muchas gracias. Listo. Chicos, levanten sus audios, levanten sus cámaras y puedan despedirse todos de Armando. Para los que están acá presentes. Muchas gracias. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Por estar presentes. Hasta luego, Gracias, chicos. Armando. Gracias. Hasta luego. Formación. Muchas gracias. Interesante. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias con todos ustedes. Nos vemos para el próximo miércoles 9 de la mañana.